Escuchen, niños, escuchen. Por Wayace West. Mi abuela era un hada. Al menos eso dijeron los vecinos. Podía predecir el clima por la forma en que su talón izquierdo rechinaba. Siempre supo por un sexto sentido cuando bajaba algo de su sangre desde Indianápolis para visitar nuestra ruinosa granja. Insistió en que escuchó ángeles cantando, o sonidos considerablemente más aterradores, durante los funerales en la iglesia New Harmony sobre la colina. A nuestros ojos y a los de mi hermana Annette Ma, era tan viejo como los barrancos que cortaban nuestros campos de arcilla. Probablemente tenía unos 60 años cuando la recuerdo por primera vez. Todavía llevaba su cuerpo delgado con orgullo aunque tenía la espalda arqueada. Tenía un don para la mímica y una sonrisa alegre empañada por el hecho de que se le había hecho salivar al tomar demasiado calomelano para combatir la fiebre. Esta desgracia le había provocado la retracción de las encías y le había dado un aspecto de dientes torcidos. Algunos de sus colmillos se movían cuando comía pero, para nuestro eterno asombro, nunca se cayeron. Tenía la incansable naufragio de una fina voz de contralto y nos deleitaba con interpretaciones de viejos himnos sangrientos o baladas como El carpintero del barco, y nuestro valiente barco dio 3 vueltas cada vez que se hundió en el fondo del mar, o una canción interminable y confusa sobre una chica que se hizo pasar por soldado para unirse a su amado en las guerras entre Tors y Glancer. Todavía tengo pesadillas sobre esos años de infancia. El asesinato de Brown era un recuerdo reciente. El patriarca Brown y su esposa ciega habían sido asesinados por personas desconocidas, en una granja cubierta de cicuta a media milla de nuestra cabaña. Las repercusiones del juicio apenas habían desaparecido. Se hablaba de otra investigación y las personas, bien conocidas por todos menos por la ley, merodeaban por el campo, encendiendo linternas oscuras debajo de las puertas y gritando amenazas de lo que sucedería a los vecinos que se atrevieran a contar lo que sabían. Poe se despertó una noche y disparó su rifle de ardilla a lo que pensó que era una linterna, pero que de repente no era más que una brasa de chimenea que ardía. La bala derribó un poste de mi cama. A pesar de la campaña de terror, Poe solo tenía que conducir hasta la sede del condado una vez al mes para comprar suministros. Siempre prometía regresar al atardecer. Siempre se encontraba con algunos viejos compinches de Butternut, camaradas de armas de los caballeros del Círculo Dorado durante los días de la Guerra Civil. Y al hablar de cómo habían superado en astucia y lucha a la Guardia Nacional enviada para castigarlos por deserción del ejército de la Unión, normalmente se demoraba hasta que cayera la noche. Luego, mientras Annette y yo nos acostábamos en nuestra cama junto a la chimenea, negándonos a ir a dormir porque sabíamos que Poe nos traería regalos, Ma abría la puerta principal, enganchaba su pie descalzo alrededor de ella y escuchaba, tensa por un miedo que comunicaba mismo para nosotros. Los saltamontes podrían estar peleando. O el aullido de los perros mapaches del señor Morningstar podría flotar en el aire del otoño o del invierno. El sollozo de un chillido podría hacer que nos aferráramos juntos en un escalofrío. Finalmente empezábamos a lloriquear. Entonces Ma giraba su arrugada cabeza hacia atrás por la rendija de la puerta y susurraba, SHHH. Escuchen, niños. Escuchen. Creo que oigo el carro de Josiah. Esta vez no lo han atrapado. A menudo, el equipo rezagado tomaba algún camino secundario. Y murmuraba, apenas más fuerte que los saltamontes, mientras reanudaba su vigilia, SHHH. Escuchen, niños. Escuchen. Cuando las horas de tensión hacían que me doliera todo el cuerpo con lo que la gente que no sabe llama dolores de crecimiento y cuando la puerta entreabierta hacía que la habitación fuera casi tan fría como la noche, oíamos el crujido lúgubre y lejano de ruedas en el camino de grava, el tintineo de las cadenas, el ruido sordo de una plataforma de vagón medio vacía. Gracias, querido Dios. Mamá respiraría por fin. Luego cruzaba la puerta siguiendo su pie descalzo y se afanaba en recalentar el café de la cena y prepararle un refrigerio a Poe. Oíamos el ruido del carro entrando al patio. A continuación, Poe maldecía a la vieja Nell por su impertinencia mientras la desenganchaba y la conducía al establo. Y por fin, un gran hombre de barba gris, con los brazos cargados de bultos, cruzaba la puerta principal para ser recibido por 2 elfos en ropa interior larga, bailando a su alrededor y gritando, ¿qué tienes para mí, Poe? ¿Qué tienes esta vez? Por lo general, se trataba de rompemandíbulas o palitos de menta. Una vez, cuando vendimos los cerdos, para Annette era una muñeca de tienda y para mí un maravilloso barco de vapor al que remataste con una llave y lo hundiste la primera vez que lo probé en la sucursal. También siempre traía algo bonito e inútil para Ma.
Y ella siempre lo regañó y lo amó por comprarlo. Luego se acercaba a la silla chirriante donde tía Ellen se mecía lentamente. Le daba palmaditas en el hombro regordete y le tendía un peine de conchas, un anillo barato o un pañuelo. Y tía Ellen apartaba la mirada del espejo, tal vez por primera vez en el día, tomaba el objeto en su mano blanca y regordeta y sonreía. Debería haber mencionado a tía Ellen antes, pero lo olvidé. De hecho, todo el mundo se olvidó de tía Ellen. Ella así lo quería. Decían que había estado profundamente enamorada cuando era niña. Pero su joven había tenido que ver mundo antes de sentar cabeza. Así que partió hacia esa extraña tierra medio mítica llamada Europa. Y nunca regresó. Después de estar segura de que él no volvería, la tía Ellen dejó de hablar con la gente. Tomó asiento y se limitó a mirarse en el espejo. Recuerdo que las mecedoras de esa silla estaban casi desgastadas por el uso constante. El espejo nos fascinó a Annette y a mí. Era grande, tan grande como nuestra puerta de entrada y estaba colocada contra la pared justo enfrente de la entrada, de modo que si no mirabas de cerca pensabas que era otra puerta. Y tenía un gran marco profundamente pulido, tallado con intrincados diseños parecidos a encajes que lastimaban tus ojos si los mirabas demasiado tiempo. Ahora sé que era lo único de verdadero valor en la cabaña de madera con corrientes de aire. Ma dijo que era un telar traído de Virginia por sus padres, los Witte, que habían sido de calidad, en el viejo dominio antes de emigrar después de la guerra de 1812. Fueron obligados en estampida por agentes agrarios a ubicarse en la parte equivocada del estado y rápidamente disiparon sus recursos en un desierto improductivo. Ma había inventado una canción sobre ese espejo. Los blancos, se dice, eran corsarios cuando Inglaterra dominaba las olas. Así empezó todo. Y seguía contando que el espejo era parte de su botín cuando saquearon y hundieron a un mercante alto. Para corroborar esta historia teníamos otra reliquia, un cofre del tesoro de la misma madera oscura, forrado con hierro y resistente, que servía como nido de gallinas debajo de la casa. Annette y yo nos metíamos bajo el suelo de vez en cuando para ver si todavía podíamos encontrar algún tesoro en él, pero lo único que encontramos fueron huevos. Después de que Poe se quitara el abrigo y Ma dejara sus paquetes en la cocina, se sentaba frente al fuego, chupaba café entre la barba y nos deleitaba con noticias del exterior, como el control del Congreso por parte del tío Joe Cannon estaba a punto de romperse. ¿Qué estaban haciendo los jóvenes turcos? Como la política antimonopolio de TR aumentaría los precios agrícolas y nos haría a todos ricos. Nuevamente y como acababan de encontrar una llave inglesa oxidada y ensangrentada en el pozo de Brown. Por fin, cansados y felices, con la boca fruncida por tantos rompemandíbulas, volvíamos a la cama. Y nos despertábamos en un mundo aburrido que incluía la escuela, recolectar leña, ordeñar nuestra vaca, montar a Old Nell cuando ella nos permitía y tal vez ir a una reunión social de helados en New Harmony. Hasta que llegó el momento de que Poe hiciera otra película épica. Viaje a Martinsville. Pero la vida nunca era completamente aburrida cuando Poe estaba cerca. Conocía cada pájaro por su canto, podía conducirnos infaliblemente a los mejores huertos de frambuesas y fabricaba maravillosas pistolas, hondas y matamoscas con arbustos de saúco y trozos de cuerda. Cuando se cansaba de cosas como la puesta del sol, sus cuentos sobre Napoleón y Aníbal cruzando los Alpes nos mantenían hechizados. Con la mano abierta hasta el extremo, Poe había perdido la mayor parte de su granja a lo largo de los años al aceptar pagarés sin valor de sus vecinos, o prestarles dinero y no tener el valor de pedir que se lo devolvieran. Sin embargo, era el materialista de la familia y nunca se cansaba de burlarse de las voces y premoniciones de Ma. Vestido con un mono, peludo, macizo y no siempre limpio, parecía un blanco pobre. Sin embargo, había recibido una buena educación y una vez me confesó, cuando Ma le daba la espalda, que en su juventud había hecho una gira por el estado dando conferencias sobre ateísmo. Y tenía un fondo interminable de historias sacrílegas un poco obscenas que hicieron que Ma le chasqueara los dientes y lamentara que nunca iría al cielo cuando muriera. Los años pasan como el agua cuando uno es joven. Annette y yo apenas nos dimos cuenta de que la curva de la espalda de Ma se hacía más pronunciada y que Poe se detenía cada vez más para respirar cuando araba nuestros campos cortos o cerraba las interminables cuerdas de madera que aún no podían mantener caliente la sala de estar cuando soplaban vientos invernales. Barrido desde algún lugar que él llamó Medicine Hat. Annette y yo solíamos fingir que estábamos en un barco mientras caminábamos sobre la alfombra de trapo de la sala de estar mientras ésta se hinchaba hacia arriba cuando el aire soplaba debajo a través de las grietas del piso. Y entonces, una noche, después del habitual periodo de escucha, cuando Ma finalmente escuchó crujir el carro,
Cerró la puerta y puso el café amargo. La vieja Nell entró corriendo al patio y se detuvo sin el habitual acompañamiento de maldiciones. Durante un rato, Ma no notó nada malo. Luego lentamente miró hacia la puerta, con los labios firmemente dibujados sobre esos dientes temblorosos. Annette y yo, todos listos para saltar de la cálida cama al suelo helado, la miramos sin comprender hasta que vimos que la tía Helen había abandonado su interminable vigilia frente al espejo y había vuelto la cabeza inquisitivamente. Entonces también nosotros supimos que algo estaba muy extraño. Como movido por hilos, colocando un pie delante del otro con evidente esfuerzo, Ma se dirigió hacia la puerta. Después de una eternidad, lo alcanzó. Lo abrió y lo cerró contra su miembro desnudo en el antiguo gesto acostumbrado. Josiah, la oímos gritar mientras el pie desaparecía. Con un suspiro, la tía Helen se levantó y caminó tras ella. Ma, todavía era fuerte como un buey y podía blandir un hacha como un hombre, retrocedió por la puerta después de un rato, sosteniendo a Poe debajo de las axilas. La tía Helen cargó con sus pies cuando lo trajeron. El viejo tonto. Mamá estaba lloriqueando. Sabía que lo atraparían. Viejo tonto. Le dije que no se quedara tan tarde. Tenía los ojos secos y brillantes. Después del funeral, Annette y yo nos jactamos en la escuela de que los asesinos de Brown habían matado a Poe. Aunque sin duda el responsable fue un derrame cerebral, la vieja cabaña nunca volvió a sentirse como en casa. Primero, una avalancha de tíos, tías y primos cayó sobre nosotros e insistieron en que vendiéramos la granja y nos mudáramos a la ciudad. Josiah no lo aceptaría así, les dijo Ma mientras tía Helen asentía para corroborarlo. Así que se comprometieron a contratar a alguien para que arase y realizara los trabajos más pesados. Al principio, nada parecía del todo malo excepto la ausencia de la risa explosiva de Poe y de sus interminables historias, además de una creciente escasez de pistolas y tirachinas de primera clase. Entonces, un día lluvioso, mientras estaba cavilando sobre uno de sus libros manoseados, creo que era Vanity Fair, miré hacia arriba y vi a Ma, con su peladura de papa olvidada, sentada tensa junto a la mesa de la cocina. Sabía que era lo que me había estado molestando. Ma seguía escuchando, ahora siempre escuchando. Lo que no me di cuenta fue que, sin el curioso sentido común de Poe para equilibrarla, ella se estaba deslizando imperceptiblemente hacia esa tierra de nunca jamás que tantas veces la había llamado. No mucho después de este descubrimiento, me desperté helado cuando el decrépito reloj de Seth Thomas marcó la medianoche. La puerta estaba entreabierta y pude vislumbrar, por las últimas brasas parpadeantes, el pie de Ma en su lugar habitual. Mamá, llamé. SHHH. ¿Escucha? Creo que escucho una carreta. Mamá, grité. Mamá. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó con su voz normal mientras entraba. Cruzaba la habitación y colocaba una mano córnea en mi frente en una de sus raras caricias. «Te vas a resfriar», murmuré, algo avergonzado. Estaba escuchando a los saltamontes. «Suenan, frescos, como agua de manantial», mintió. «No escuches más». «Está bien, cariño, me iré a la cama». «No te preocupes». Pero ella no cumplió su promesa. Varios meses después llegué a casa de la escuela antes que Annette, que estaba quitando el polvo de los borradores para la maestra. En la puerta principal me detuve cuando escuché una animada conversación en el interior. Pensando que era una de las vecinas, que llamaba de vez en cuando para cotillear, entré corriendo, deseosa de no perderme nada, pero me detuve, con el corazón en la boca, aterrorizada. Tía Helen estaba fuera de casa realizando una de las tareas a las que ahora se dignaba poner sus manos blancas, y Ma ocupaba la vieja mecedora frente al espejo. Pero lo que me asustó fue el parloteo de dos voces distintas que aún continuaba. «Mamá», tragué saliva. ¿Con quién estás hablando?» «Bueno, con la señora Jones aquí, por supuesto». Ella se rió aunque sus ojos se negaron a encontrarse con los míos. «Señora Jones», le hablé de mi nieto. «Quítese la gorra, hijo, y diga». «Pero mamá», tragué saliva. «No hay nadie allí. Es solo tu reflejo en el espejo». «¿Por qué? ¿Por qué es así?», tartamudeó, pasando una mano morena por sus ojos. Solo estaba bromeando. Se puso de pie de un salto y comenzó a moverse como antes, infatigable. «Ahora corre y llena la caja de leña. Luego lávate las manos y ayúdame a pelar estos patatas. Llego muy tarde con la cena, y tengo que parar para hablar, quiero decir, debo haberme puesto a descansar y me fui a dormir».
Entonces comenzó una de las batallas más extrañas en la historia de las hadas, 2 niños contra un espejo, porque, por supuesto, puse a la pobre Annette de mi lado. Intenté explicárselo a tía Helen, pero ella se limitó a sonreír comprensivamente y me dio unas palmaditas con una mano gorda mientras sus ojos prominentes volvían a mirar el cristal. Le escribí un garabato al tío Bill, mi favorito, y él salió de su ferretería el fin de semana siguiente y vino de la ciudad con un pequeño doctor con bigotes. Como en aquella época la psiquiatría era casi desconocida, el médico miró la lengua de Ma. Le dio una palmada en el pecho, le hizo algunas preguntas, a las que ella contestó con humor astuto, y pronunció su sonido. «Creo que eres tú quien está imaginando cosas, muchacho», dijo el tío Bill cuando me llevó a caminar por el bosque después de una de las maravillosas cenas de pollo de Ma. «Todos estamos molestos por la partida de Poe. Simplemente no te preocupes por las cosas». «Pero tío Bill», protesté. «Escuché lo que vi». «Sé que sé». Su rostro delgado y astuto tenía una mirada preocupada, me di cuenta al mirar hacia arriba. «Eres un joven muy nervioso. Pero escríbeme a menudo. Y bajaré cada vez que pueda». Mira. Casi pude oírlo suspirar de alivio ante la oportunidad de cambiar de tema. «Ya hay un montón de violetas. Escojamos algunas y llevémoslas a Ma y Helen. Las hará felices». Después de eso, por supuesto, tuve que continuar la lucha con la ayuda únicamente de Annette. Lo intentamos todo. Fuimos directamente a casa cuando podríamos haber estado jugando con los otros niños después de la escuela. Conseguimos que Ma cantara para nosotros por horas, le leímos en voz alta. La llevamos al bosque primaveral para recoger flores y buscar pájaros. Nidos. Oh, fue una batalla valiente librada por un niño de 12 y 10 años contra algo extraño, y de alguna manera, mucho más sabio que nosotros. Al principio, Ma logró desterrar sus visiones cuando nos escuchó entrar al patio. Luego tuvimos que esforzarnos cada vez más para romper el hechizo. Y un día ambos nos convertimos en gemelos. Sucedió cuando Annette y yo llegamos a casa una vez que la maestra se enfermó. Era mucho más temprano de lo habitual y sorprendimos a Ma meciéndose alegremente ante el espejo, cotilleando con su reflejo. «Me alegra mucho que haya traído a sus propios hijos a visitarme hoy, señora Jones», exclamó en el momento en que nuestras imágenes aparecieron en el cristal detrás de ella. «Mi Tommy y Annette no tienen muchos compañeros de juegos, vivimos muy lejos de los vecinos. Estoy seguro de que ahora serán mucho más felices». «Au, Ma», protestó Annette mientras instintivamente nos agachábamos fuera de su alcance. «Esos no son niños verde azulado. Solo nos estás mirando en el espejo. Pero el daño ya está hecho». Por una vez en mi vida vi a la abuela enojarse mucho. «No permitiré tu descaro», Annette, estalló, levantándose y enderezando la espalda hasta que se rompió. «Señora Jones, no sé qué le ha pasado a mis hijos. Ahora, dirán ustedes dos que lo sienten o debo azotarlos justo antes de tener compañía». Avergonzados y conmocionados, nos disculpamos al aire. Y a partir de ese momento la señora Jones y sus mocosos fantasmales se convirtieron en nuestros compañeros constantes. Al principio los odiábamos y los resentíamos, luego, como niños, aceptamos lo inevitable e incluso sacamos lo mejor de ello. A veces, Ma hacía que la ilusión se volviera tan real que casi creíamos con ella que las sombras eran reales. Los fines de semana lluviosos nos encontrábamos inventando juegos para jugar con ellos. Quizás, con el tiempo, hubiéramos ido a habitar su mundo de sueños. Pero la salud de Ma estaba empeorando rápidamente. Intentamos ignorar el hecho mientras ella lo hacía, aunque pronto se hizo lamentablemente obvio que la pérdida de Poe había roto la voluntad de hierro que la había sostenido a través de tantas adversidades. La tía Helen cedió cada vez más su lugar frente al espejo mientras nos ayudaba a Annette y a mí a hacerlas tareas más ligeras e incluso algo de cocinar. Bill Piley venía ahora todos los días, Ma nunca hacía alarde de sus sombras cuando él estaba cerca, sabiendo que de alguna manera no se podía confiar al granjero Farol tales cosas de ensueño. Y el dinero que los tíos y tías aportaban, de buena gana o de mala gana, era cada vez más necesario para llenar los vacíos de nuestras finanzas. «Tommy», me dijo Annette una tarde mientras caminábamos pesadamente a casa desde la escuela por el camino embarrado, bordeado de cornejos. «¿Qué les pasa a las personas cuando mueren?» «Oh, no lo sé», murmuré, pateando una piedra suelta con mi zapato con punta de cobre. «Ma dice que los ángeles vienen a buscarlos y se los llevan al cielo». Pero los ángeles no vinieron a buscar a Dickie. Dickie era un gallo de cuello torcido y plumas al que Poe le había enseñado a venir cuando lo llamábamos
a cavar gusanos para pescar y a saltar a través de un aro de barril. El otro día fui a ver la tumba de Dickie. Un perro lo había desenterrado. Solo había plumas y huesos. Oh, dije. Las gallinas no tienen alma. Pero Ma dice que cuando la señorita Piley murió el año pasado, ella estaba allí y vio. Sin embargo, vamos a estar terriblemente solos, suspiró mi hermana. Y tendrás que levantarte y encender el fuego todas las mañanas. ¿Lo que quieres decir? Lo desafié. Nada. Corramos. Tengo frío. Y ella se fue con un revuelo de piernas largas, cuadros a cuadros y trenzas de color amarillo pálido. Después de semejante conversación, apenas me atreví a entrar en casa ese día. Cuando entré, después de perder el tiempo en el granero, encontré a Ma cantando alegremente sobre un hombre que había ido a la horca con una paloma blanca montada sobre su hombro para demostrar que era inocente del asesinato de su amada. ¿Dónde están la señora Jones y sus hijos? Pregunté, estupefacto. Se fueron a casa, dijo Ma. Les dije que lo hicieran. No puedo pasar todo mi tiempo gaseándome con una vieja fea como esa cuando tengo que hacer la limpieza de la casa. Y hasta mucho después del atardecer hacía volar las plumas de las viejas almohadas. Golpeaba los crujientes colchones de cáscara de maíz. Rociaba y barría los suelos y pulía los escasos utensilios de cocina hasta dejarlos brillantes. Annette y yo, sintiéndonos como si nos hubieran liberado de la cárcel, ayudamos con un testamento. Tía Ellen, reinstalada en su mecedora, fruncía el ceño y estornudaba alternativamente y no decía nada. Como siempre. Ya está, dijo Ma por fin mientras colgaba la escoba casera detrás de la estufa de la cocina y se hundía en una silla, pareciendo de repente más gastada y vieja de lo que nunca la había visto. Ahí está. Está todo barrido y adornado para cuando venga el novio. ¿El novio? La miré fijamente. Estaba bromeando otra vez, hijo. Se miró las manos llenas de venas que yacían entrelazadas en su regazo. Debe estar envejeciendo, supongo. Solo quise decir que tengo el presentimiento de que tu tío Bill vendrá mañana. Y sabes lo exigente que es con que todo esté limpio y ordenado. Se levantó de mala gana con un suspiro, mitad de cansancio, mitad de satisfacción. Ven. Annette, y tú desnúdate y vete a la cama. Te cantaré para que duermas como solía hacerlo cuando eras pequeño. Se parece a mi hija, señor. Quien de mí se escapó. Su vieja voz quebrada todavía tenía su cualidad hipnótica y sentí que mis párpados se cerraban a pesar de saber, con certeza que esta noche, de todas las noches, debía permanecer despierta. Mamá, murmuré. Quiero beber. Sus pies descalzos entraron en la cocina. Oí el ruido de una taza de hojalata contra un cubo galvanizado. Luego volvió a estar a mi lado y el agua del manantial estaba fresca en mis labios y encías resecas. Ma divagaba. No quiero dormir. Háblame de cuando eras una niña pequeña en Virginia, y del gran caballo blanco y los negros. Esta noche no, cariño. Estás completamente agotada, canturreó, acariciando mi frente y retomando el hilo de esa canción interminable. No soy su hija, señor. Y yo tampoco lo sé. Soy de Iglancer. Y me llaman Jack Monroe. Me desperté sobresaltado, aquellas últimas líneas lúgubres todavía resonaban en mis oídos. Ella sacó su espada. Ella se despidió de este mundo. Decir adiós a Jack Iglancer. Y adiós a Jack Monroe. ¿Alguna vez te has despertado en un lugar extraño, quizás una habitación de hotel, y has tratado de localizar una lámpara familiar, los contornos oscuros de tu propio dormitorio, el tic-tac de un reloj amigo? O tal vez has buscado frenéticamente una puerta mientras tus manos se deslizan en vano a lo largo de paredes negras e imponentes? Esta era la misma habitación en la que yo había ido a dormir. El fuego casi se había extinguido. A mi lado, Annette respiraba profunda y lentamente. Oí a tía Ellen roncar no muy lejos. A través de la puerta abierta una luna llena extendía su alfombra casi hasta mi cama. Sin embargo, a pesar de estas reconfortantes imágenes y sonidos, todo en mí parecía patas arriba y absolutamente horriblemente equivocado. Mis dedos descalzos se curvaron de terror cuando me di cuenta de lo que era. Nuestra puerta de entrada estaba en la pared sur de la cabaña. La luz de la luna entraba a raudales por una amplia abertura en la pared norte, por el lugar donde estaba el espejo. Y con él soplaba un viento frío. Ma, susurré, sentándome y frotándome los ojos.
solo respondió el coro de saltamontes. Pero esto era primavera. Los saltamontes americanos cantaban solo en otoño. En el mismo momento vi un pie y un tobillo descalzos grabados a la luz de la luna mientras se enganchaban, alrededor del marco oscurecido por el tiempo de la abertura. Por favor, mamá. Todavía luchaba entre el sueño y la vigilia. Te resfriarás ahí fuera. Entonces ella entró parcialmente por la puerta y me sonrió. Y noté, con la falta de sorpresa que acompaña a las pesadillas, que sus dientes estaban blancos y firmes a la luz de la luna. SHH, ella amonestó. Creo que escucho un carro. Pero Powes. Comencé, luego me detuve hechizado. A lo lejos, a través de colinas bañadas de belleza y por encima del fresco murmullo entrecortado de los saltamontes, también yo oí el crujido de las ruedas en un camino de grava, el tintineo de las cadenas y el ruido sordo de un vagón medio vacío. Me agaché, sin apenas respirar, hasta que oí que la carreta se detenía brevemente ante nuestra puerta hundida. Ahora siempre la manteníamos cerrada, oí chirriar las bisagras oxidadas y luego el amistoso golpe de la carreta mientras continuaba su avance hacia el patio. Es el tío Bill, no es así, ma, supliqué. Bill no llegará hasta mañana, cariño, respondió suavemente mientras se protegía los ojos de la luz de la luna. No es. Pero no puede ser, sollocé. Los ángeles se lo llevaron. Josías no. Los ángeles no lo tocarían ni con un palo de 3 metros, gracias al querido Dios, se rió entre dientes. Tendrá una gran cantidad de paquetes después de todo este tiempo. Ella avanzó rápidamente. Iré a ayudar a empacarlos. No, mamá. No te vayas, espérame. Grité, saltando de la cama y corriendo salvajemente tras ella retrocediendo. Recuperé la conciencia y encontré a tía Ellen bañando mi frente con vinagre caliente. Annette estaba sollozando. Tenía la cara muy cortada, todavía llevo la cicatriz, y el marco del espejo estaba destrozado. Fauces. Luché por levantarme. ¿Ella? Lo sé, dijo tía Ellen con solo el hilo de una voz que no se utilizaba durante años mientras sus manos blancas y regordetas seguían aplicando la compresa. Entiendo. Cuando llegó el tío Bill a la mañana siguiente, había un gran alboroto y los vecinos organizaron una búsqueda en los bosques circundantes y en el fondo del arroyo. Por supuesto que no encontraron nada. Sabía que no lo harían. Annette y tía Ellen sabían que no lo harían. Y creo que el tío Bill también lo supo después de escuchar mi historia, aunque, por supuesto, no lo dejó ver. El resto me dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, qué lástima, pobre muchacho. Está bajo una tensión terrible, cuando intenté decírselo. Varios meses después se encontró el cuerpo de una mujer en White River, a 25 kilómetros de distancia. La gente decía que debía ser la abuela, que debía haber vagado tan lejos antes de morir por exposición. Nuestras tías, tíos, primos y sobrinos tuvieron un gran funeral en la iglesia New Harmony sobre la colina. Pero Annette y yo no íbamos.